Bueno, ¿cuántas veces nos sentimos que nuestro cuerpo no está bien y que no sabemos por dónde empezar a cuidarnos? ¿Cuántas veces nos pasa? Y el problema es que nos acostumbramos a vivir así, muchas veces nos acostumbramos a soportar ese pequeño dolor, ese pequeño padecimiento, como si fuese normal. Muchas de estas señales, muchas de estos signos, se ha visto que tienen origen en el intestino. Entonces, algo a tener muy en cuenta y entender que todo esto parte de ahí, del intestino, suele ser el primer paso para cambiarlo todo. O sea, ese paso es vital para cambiarlo todo. Yo no soy médico, pero trabajo con personas reales como tú que ya están cansadas de no encontrar respuestas. Así que hoy voy a darte varias claves sencillas, prácticas y reales para que ya empiezas a hacer cambios, pequeños cambios que en el día a día vas a poder implementar y vas a empezar a notar esas diferencias. Esa sería mi intención con este taller. Vamos a ver el origen de esos pequeños señales en el intestino. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Lidia Sánchez, soy oleoterapeuta y naturópata y acompaño a personas que quieren mejorar y dar ese pequeño cambio día a día. Bueno, ¿qué vamos a ver en este taller? ¿Qué os tengo preparado? Vamos a hablar un poquito de lo que es la anatomía y la fisiología del intestino, porque entender cómo es y qué funciones tiene nos va a facilitar identificar esos signos de lo que estamos padeciendo. Vamos a hablar, cómo no, de la microbiota intestinal, qué es lo que debemos comer, qué es cómo también esos cambios van a tener que verse en lo que comemos día a día para ver ese cambio, ¿no? Vamos a hablar de probióticos y prebióticos, muy importantes, también sobre todo porque la alimentación que hoy tenemos, pues no es la que nos gustaría ni es la misma que tenían nuestros antepasados, ¿no? Que comían de forma más natural y por mucho que nosotros intentemos muchas veces comer de forma fresca, con fibras y tal, pues ya no tiene esa calidad que nosotros nos gustaría. Y por último, como no, tengo un pequeño, gran, importante apartado de aceites esenciales que están todos asociados para ayudarnos en esa salud intestinal. Venga, vamos a empezar. He preparado pequeñas pautas chiquititas para ir entendiendo un poquito y poniéndonos en conexión de todo esto que vamos a ver. En primer lugar, dice, un intestino sano no solo facilita la digestión, sino que también impacta positivamente en el sistema inmunológico, el estado de ánimo y la energía diaria. Fíjate qué importante que muchas veces nos sentimos que nos falta esa energía, que nos sentimos, no tenemos ese estado de ánimo que nos gustaría, nos sentimos más bajitos y muchas veces viene de la salud intestinal. Dice, los billones con B de microorganismos conocidos como microbiota intestinal trabajan para mantener el equilibrio digestivo, absorción de nutrientes, sistema inmunológico, regulación hormonal y salud mental. La conexión eje-cerebro, que lo habréis escuchado, habréis leído seguramente estos últimos años sobre esa conexión eje-cerebro, revela que problemas intestinales influyen en el estado de ánimo, el comportamiento y la salud mental, y cómo el estrés y las emociones pueden a su vez afectar a la salud intestinal. Identificar estos signos de inflamación intestinal crónica te permite implementar estrategias para reducirla y promover la salud en general. El estreñimiento puede causar enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes, hipertiroidismo, enfermedad renal crónica, algunos tipos de esta enfermedad, Parkinson, esclerosis múltiple y un largo etcétera. Fíjate, muchas veces no le damos la importancia cuando se padece de un estreñimiento. Fíjate la repercusión que puede tener. Vamos a entender un poquito más cómo es nuestro intestino. Como sabemos, nuestro intestino se divide en intestino delgado e intestino grueso. Y cada una de estas secciones tiene su propia estructura y funciones específicas. Nuestro intestino delgado, que es el más largo, es una estructura alargada y plegada que mide aproximadamente 6 metros. Tiene tres partes. Duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, mide más o menos unos 25 o 30 centímetros de longitud. Los alimentos parcialmente digeridos del estómago
conocidos como quimo, digamos, ese bolo alimenticio, viene del estómago y se vierte en el duodeno. Se mezcla con las enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas también las vamos a ver un poquito más adelante, del páncreas y la bilis del hígado, que es lo que permite también la digestión de proteínas, de carbohidratos y de grasas. La parte intermedia del intestino delgado es el yeyuno, mide aproximadamente 2,5 metros y aquí la digestión continúa y los nutrientes empiezan a ser absorbidos. Es en este punto cuando empiezan a ser absorbidos a través de las vellosidades intestinales. Seguramente también habéis escuchado hablar de las vellosidades intestinales y de la importancia que tiene que tengan una buena estructura, una buena calidad, un buen pH. Pequeñas proyecciones en la pared intestinal que aumentan la superficie de absorción. De estas vellosidades intestinales va a depender la capacidad que tiene nuestro intestino de absorber esos nutrientes. La última parte, el íleon, más o menos mide unos 3 metros y aquí se completa la absorción de nutrientes y transfiere el contenido restante al intestino grueso. También se absorben sales biliares y la vitamina B12. Intestino grueso. El intestino grueso tiene 3 partes: el ciego, el colon, el recto y el ano. En el ciego es la primera parte del intestino grueso y se conecta con el íleo a través de la válvula ileofecal. El ciego recibe el quimo del intestino delgado y comienza el proceso de absorción de agua y electrolitos. El colon, que es la parte más larga del intestino grueso, se encarga de la absorción de agua y la formación de las heces. Las bacterias del colon descomponen los restos no digeridos de los alimentos, produciendo gases y vitaminas esenciales como la vitamina K y algunas del complejo B. Y en el último trayecto, el recto almacena las heces hasta que son expulsadas a través del ano durante la defecación. Venga, que esto se pone interesante. ¿Qué funciones tiene el intestino en nuestro cuerpo? Bueno, nuestro intestino realiza gran variedad de funciones cruciales, lo que pasa es que nosotros solo vamos a hablar de las más importantes. Nos llevaría mucho tiempo. Una de ellas es la digestión y absorción de nutrientes, como hemos visto, ¿no? Cuando hemos hablado de las partes del intestino. La digestión comienza en la boca, muchas veces esto nos sorprende, pero es verdad que la digestión empieza en la boca, con lo cual muchas veces no masticamos lo que deberíamos masticar y tenemos que entender que, bueno, que el intestino pues no tiene dientes y todo eso se convierte, cuando no masticamos bien, en más trabajo para el intestino y peores digestiones. Y es en el intestino delgado donde ocurre la mayor parte de la descomposición de los alimentos y la absorción de nutrientes. Ya la cosa importante, dice, las enzimas pancreáticas y la bilis descomponen las macromoléculas en componentes más pequeños que pueden ser absorbidos por las vellosidades intestinales. Los carbohidratos se descomponen en azúcares simples, las proteínas en aminoácidos y las grasas de ácidos grasos y glicerol. Vale, ¿nosotros cómo podemos ayudar a absorber estas vellosidades intestinales? Cuando nosotros no tenemos suficientes enzimas digestivas, cuando vemos que tenemos las digestiones pesadas, digestiones difíciles, nos ayudamos de un complejo enzimático digestivo que es el terracime. Es una mezcla de enzimas derivadas de alimentos y cofactores minerales que pueden ayudar a la digestión y absorción de nutrientes necesarios que son escasos en las dietas actuales. Lo comentaba antes, ¿no? Muchas veces intentamos comer muy bien, pero la calidad de ese alimento no es el que nos gustaría, como lo era antes, ¿no? Que se cultivaban los alimentos de forma mucho más natural. Y al perder esa calidad de los alimentos, pues en muchas ocasiones me encuentro que tengo que suplementar con ese complejo enzimático digestivo. Además, la persona lo nota en el momento que o que sabe que la comida no le va a sentar bien, se apoya con este suplemento y mejora inmediatamente. Otra función del intestino que tiene es la regulación del sistema inmunológico. Habréis escuchado seguramente decir que el 70% de las células inmunitarias del cuerpo se encuentran en el intestino, con lo cual nuestro sistema inmunitario, la gran parte, depende del intestino y de la calidad que tenga de realizar esta función. Fijaos qué interesante, dice el tejido linfático que se asocia al intestino es esencial para detectar y responder a las amenazas que ingresan con los alimentos. Entonces son las células inmunitarias del intestino las que deben distinguir cuáles son las bacterias buenas
beneficiosas de las patógenas. La capacidad que tiene de discernir cuáles son las patógenas y las beneficiosas va a depender todo el sistema inmunológico. Entonces mantienen un equilibrio que proteja al cuerpo sin provocar respuestas inflamatorias innecesarias. ¿Con qué nos podemos apoyar para esto? Con la mezcla limpiadora gastrointestinal, que sería esta que tenéis en pantalla. Es una mezcla de aceites esenciales y ácido caprílico que apoya un tracto digestivo sano, creando un ambiente amigable entre amenazas potenciales que afectan la inmunidad digestiva. Digamos que es un limpiador de todo el intestino y va a arrasar con todas las bacterias patógenas y va a ayudar a esa función del intestino de discernir, ¿no? De separar cuáles son las bacterias beneficiosas de las patógenas. Bueno, microbiota intestinal, que vamos a hablar luego un poquito más, pero aquí vamos a poner una pincelada. Dice, el intestino es el hogar de trillones de microorganismos que forman la microbiota intestinal. Estos microbios son vitales para la digestión, la producción de vitaminas, la protección contra patógenos y la regulación del sistema inmunológico. Una microbiota saludable es dispersa y equilibrada, mientras que los desequilibrios pueden conducir a problemas digestivos, inflamación y enfermedades crónicas. ¿Cómo nos podemos apoyar? Bueno, pues la fórmula probiótica de defensa, que es la PB Restore. Cada cápsula, la particularidad que tiene es que es doble cápsula, tiene una cápsula dentro de la otra, para que cuando nosotros nos la ingerimos, en el estómago se digiere la primera capa, pero no la interna. La interna se llega hasta el intestino de forma completa y así ahí se libera todo lo que es los microorganismos prebióticos, que esta fórmula tiene hasta 30 microorganismos prebióticos y prebióticos y postbióticos bioactivos. O sea, es que está súper reforzada. O sea, no solo tenemos a los bichitos, sino que tenemos el alimento de los bichitos y luego activarlos, digamos. Dice, en cada toma las cápsulas liberan nada menos que 18.000 millones de células vivas. Y tenemos un refuerzo potente. Perdona, Lidia. Yo el que he comprado es este. ¿Esto no es lo mismo? ¿O me he Sí, equivocado? no, está perfecto. Ese es lo que pasa, que son unas dosis alargadas que te lo echas Sí. directamente en la boca. Vale, no Va hay que muy echarlo bien. nada. No, no es necesario, lo puedes echar en agua, pero lo puedes tomar directamente así. Ah, vale, perfecto. El otro, lo que pasa que está reforzado porque tiene la doble capa. Yo uso este y el que tú tienes, que es el de las dosis así alargadas, se la doy Sí. más a los niños por el tema del sabor, que son más difíciles para niños y eso es mejor, pero por el tema de sabor, ¿vale? Pero va Vale, muy bien también para adultos, ¿eh? No es que sea para niños ni mucho menos. ok. Bueno, otras funciones que tiene el intestino es la producción y absorción de vitaminas. Las bacterias del intestino grueso sintetizan vitaminas esenciales que el cuerpo no puede producir por sí mismo. Y es el intestino quien la sintetiza. Por ejemplo, la vitamina K, crucial para la coagulación sanguínea, y, y varias vitaminas del complejo B, necesarias para el metabolismo y la función cerebral. Son producidas por las bacterias intestinales. Estamos hablando de las bacterias beneficiosas, obviamente. Por supuesto, la eliminación de desechos, el intestino grueso concentra los residuos no digeridos y absorbe el agua, formando las heces que luego son eliminadas del cuerpo. Este proceso es fundamental para la eliminación de toxinas y la prevención de la acumulación de desechos en el cuerpo. ¿Con qué mezcla digestiva nos vamos a apoyar con esto? Con el Zenges en su alta gama. O sea, tenemos las cápsulas, tenemos el aceite y tenemos el rolón también. La mezcla Zenges es el nombre que tenemos en Europa. Es una mezcla de aceites esenciales estudiados por su capacidad para mejorar las incomodidades digestivas y ayudar al sistema digestivo. Lo vamos a usar tanto en casos de estreñimiento como en casos de diarrea y cualquier padecimiento de inflamación, malestar, todo lo que tenga que ver con el digestivo. Vamos a hablar de la microbiota intestinal, que seguramente hayamos hablado y vamos a poner en orden varias cuestiones. La microbiota intestinal también se conoce como flora intestinal, es un ecosistema complejo y dinámico que habita en nuestro tracto gastrointestinal. Pueden ser bacterias, virus, hongos y otros microbios y desempeñan un papel crucial en nuestra salud y bienestar. Ya hemos visto que el 70-80% del sistema inmunitario lo tenemos en el intestino. Pues estos digamos que son los protagonistas. El intestino humano alberga aproximadamente 100 billones con B de microorganismos que pertenecen a miles de especies diferentes.
La microbiota ayuda a descomponer componentes dietéticos que el cuerpo humano no puede digerir por sí mismo, como son las fibras dietéticas. Cuando nosotros tomamos fibra, no es que nos estemos alimentando nosotros, estamos alimentando a estos bichitos. Este proceso produce ácidos grasos de cadena corta, que son importantes fuentes de energía para las células del colon y tienen efectos antiinflamatorios. Algunas bacterias intestinales son capaces de sintetizar vitaminas esenciales que nuestro cuerpo necesita, como hemos dicho antes, la vitamina K y varias del complejo B, incluyendo la biotina, el ácido fólico y la riboflavina. Otras funciones que tiene la microbiota, regulación del sistema inmunitario, protección contra patógenos y la influencia en el eje intestino-cerebro que comentábamos antes. Bueno, vamos a hablar un poquito de la dieta. ¿Cuál podría ser, qué tenemos que atender cuando tenemos signos que nos incomodan a nivel abdominal, a nivel de intestino? Bueno, pues las dietas ricas en fibra, frutas, verduras, legumbres y granos enteros, no es el grano refinado, no son las harinas, no son los cereales en sí, son los cereales enteros, los cereales integrales. No me vale ni siquiera el pan que sea, pan de harina refinada con un poquito de salvado, ¿vale? Porque ahí fuera nos vamos a encontrar muchas cosas. Vamos a intentar siempre adquirir productos que sean siempre de grano entero y de granos integrales. Bueno, pues todo esto promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas. La fibra actúa como prebiótico, que es el alimento de la microbiota intestinal que estábamos comentando antes, proporcionando el alimento necesario para que las bacterias buenas prosperen. Alimentos fermentados también, como el yogur, el kéfir, el chucrut, el kimchi y el miso, contienen estos probióticos, estos bichitos, porque son fermentos, que son estas bacterias beneficiosas que pueden ayudar a repoblar el intestino y mantener el equilibrio microbiano. La dieta juega un papel crucial en la salud intestinal. Además es que es lógico, tiene todo el sentido del mundo, porque es ahí donde va nuestro alimento. Influye directamente en la composición y función de la microbiota, así como en la integridad del tracto gastrointestinal. Los alimentos que consumimos pueden fomentar el crecimiento de bacterias beneficiosas, reducir la inflamación y mejorar la digestión, siempre y cuando esos alimentos sean de calidad y sea, como comentaba, ricos en fibra. Si no, tenemos el efecto contrario. Los alimentos que no son beneficiosos van a fomentar el crecimiento de bacterias que son patógenas y no las beneficiosas. Mira, aquí os pongo en esta imagen a la derecha, es un suplemento alimenticio que se compone de que lo que es fruta, verdura y tal, que yo siempre voy a poner por delante de la alimentación natural, pero sí me he encontrado casos de personas que es que no son capaces de comer verdura o no les cuesta mucho lo integral. Entonces, claro, cuando tú tienes ese padecimiento, algo tienes que hacer. Entonces, estos son una especie que te haces como una especie de batido y es muy cómodo de tomar. Vamos a hablar de probióticos. Mira, este es el que me comentabas, Pepi. Este es el tuyo, el de la izquierda, que son así, son como monodosis. Te lo tomas uno al día y va súper bien. Tiene un sabor, una especie de sabor como a melón. Sí, es como sandía, más bien es como sandía. Y luego el de la derecha es el que comentábamos antes, ¿no? Bueno, los probióticos son microorganismos vivos que cuando se consumen en cantidades adecuadas proporcionan beneficios para la salud. Estos suplementos ayudan a repoblar el intestino con bacterias beneficiosas, promoviendo un equilibrio saludable de la microbiota intestinal. ¿Cuáles son los beneficios de los probióticos? Mejoran la digestión, reducen la inflamación, fortalecen el sistema inmunológico. Y las cepas más comunes en los probióticos, bueno, aquí he puesto tres, pero ya hemos visto todas las que hay. Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces boulardii, ¿vale? Eso serían una de ellas. Pero bueno, de aquí no me quiero parar mucho, porque ya hemos hablado de los prebióticos. Los prebióticos serían ese alimento para las bacterias beneficiosas del intestino, que al fomentar el crecimiento y la actividad de estos, los prebióticos ayudan a mantener una microbiota equilibrada. ¿Cuáles son los beneficios de los prebióticos? Pues mejoran la salud digestiva, aumento de la absorción de minerales, y la regulación del tránsito intestinal. ¿Cuáles son las fuentes de prebióticos? Bueno, de forma natural lo tenemos en la inulina, que es una fibra soluble
que se extrae de las raíces y tubérculos de algunas plantas, por ejemplo, la raíz de achicoria, el ajo, el puerro, la cebolla, las alcachofas, lo tenemos en la alimentación diaria. Frutas, verduras y cereales integrales, lo que comentaba del grano entero. Fructooligosacáridos, que son un tipo de fibra soluble que contienen fructosa y que se encuentran de forma natural en algunas frutas y verduras, presentes en ajos, cebollas y alcachofas. O los galactoligosacáridos, que es un tipo de prebiótico, la cebolla, los cereales integrales, la raíz de achicoria, el ajo, el espárrago, la cebada, el trigo, el puerro. Ya Bueno, hemos hablado de la microbiota intestinal, cómo podemos fortalecerla con esos probióticos y prebióticos. Ya hemos visto varias opciones que nos ha dado Terra para potenciarlo. He puesto este pequeño apartado en relación a la calidad de los alimentos que nosotros consumimos, no conseguimos ese plus de energía y nos sentimos bajitos. Y dice, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Que yo cambio mi alimentación o yo como bien, como saludable, como equilibrado, pero no tengo ese plus energético, ¿no? Sobre todo en diferentes etapas del año. Bueno, pues existe el Lifelong Vitality Pack, la LGLV de doTERRA, que son 3 cápsulas muy diferentes, pero que hacen sinergia entre ellas. Son suplementos de alta calidad que no contienen rellenos, no tienen aglutinantes y son alimentos orgánicos. ¿Qué pasa? Que nosotros, con la industrialización de los alimentos desde hace ya varias décadas, pues hace que la obtención de nutrientes no sea la adecuada. Y más aún cuando esas dietas pues son a base de procesados y tal. Pero incluso aunque tomamos dietas menos procesadas y muchas veces no son lo suficientemente provechosas, no somos capaces de absorber esos nutrientes. Entonces necesitamos ese plus. Bueno, el primero de ellos es el suplemento Microplex, que es el complejo de vitaminas y minerales. Son altamente biodisponibles y lo que nos hace es apoyarnos a nivel de maquinaria de nuestro metabolismo. El segundo es el suplemento Alfa CRS, que es el sistema de renovación celular, que es a base de compuestos fenólicos que son eficientes antioxidantes, que nos va a beneficiar mucho. Yo lo noto muchísimo por ejemplo, en la piel. Se destaca por luchar contra los radicales libres en nuestro organismo. Contiene, entre otras cosas, resveratrol, curcumina, boswellia, que es el incienso, semillas de granada, semilla de uva, ginkgo biloba y lo notas muchísimo también en la claridad mental. Y por último, el suplemento de omega mejora la agilidad cerebral, la respuesta del sistema nervioso inmune, apoya el bienestar muscular, mejora la fuerza y la resistencia y además fortalece el buen funcionamiento del sistema cardiovascular. Ya hemos dicho también que al beneficiar el sistema intestinal, beneficiamos también el resto de los sistemas del cuerpo. Bueno, vamos a hablar ya de los aceites esenciales y los problemas intestinales, cómo nos podemos apoyar con los aceites esenciales cuando tenemos estos signos. Hablo de la distensión y gas excesivo. Cuando nosotros tenemos esa distensión abdominal, que son síntomas comunes de intestino poco saludable, indican un desequilibrio en la microbiota intestinal o una incapacidad para digerir ciertos alimentos correctamente. Nos vamos a poder apoyar con la alimentación y con los aceites esenciales. Un estreñimiento crónico indica que la dieta es baja en fibra, deshidratación o un desequilibrio en la flora intestinal. También son señales que nosotros tenemos que atender. Un reflujo ácido y acidez estomacal. Aunque estos problemas están más directamente relacionados con el estómago y el esófago, un desequilibrio en la flora intestinal contribuye a estos síntomas. La diarrea crónica suele ser una señal de infecciones intestinales, enfermedades inflamatorias intestinales e intolerancias alimentarias, que serían las siglas, ¿no? Intolerancias alimentarias, también relacionado mucho con la diarrea crónica. Nos vamos también a apoyar un poquito, a ayudar con los aceites. Dolor abdominal puede ser indicio del síndrome de intestino irritable, enfermedades inflamatorias intestinales e incluso sensibilidad a ciertos alimentos. Y por último, os he puesto aquí la intolerancia alimenticia, que puede deberse a una disbiosis o a una permeabilidad intestinal aumentada. Esas son cosas que tenemos que tener muy en cuenta y vamos a estar muy atentos para atenderlo. Bueno, la receta. Yo sé que al final lo que queréis es esto, pero es importante tener una buena base de lo que estamos hablando para utilizar los aceites esenciales de forma más eficiente.
Bueno, estreñimiento, ¿qué podemos hacer? Vamos a preparar un rolón de 10 mililitros, como siempre, con nuestro aceite de coco fraccionado y lo vamos a aplicar en el abdomen 3 veces al día. ¿Qué le vamos a poner? Vamos a poner una gota de cardamomo o jengibre, 13 gotas de la mezcla digestiva Zenges, 6 gotas de romero, mejorana o limón y 2 gotas de incienso que va a potenciar la efectividad de los otros aceites. Nos lo ponemos en la parte baja del abdomen, incluso podemos seguir lo que es la línea del intestino grueso y nos lo aplicamos. Cuando tenemos inflamación, ¿con qué nos podemos apoyar con los aceites? Pues lo mismo, hacemos en este caso vamos a hacer un masaje, nos vamos a poner en la mano una cucharadita de aceite de coco fraccionado y le vamos a poner 2 gotas de menta, 2 gotas de la mezcla digestiva Zenges y 2 gotas de geranio. Y nos lo vamos a dar en el sentido horario. Siempre nos vamos a dar un pequeño masaje en la zona del abdomen. Para colitis, bueno, pues nos hacemos un rolón con 10 mililitros de aceite de coco fraccionado y le vamos a poner una gota de menta, 10 gotas de la mezcla digestiva Zenges, 7 gotas de orégano y 2 de tomillo. Lo diluimos, agitamos, nos lo aplicamos en la zona abdominal. Reflujo en adultos y embarazo. Aquí distingo entre el reflujo de adultos y embarazo y el reflujo de adultos cuando la persona tiene hipertensión. Ya sabemos que el CENGES cuando tiene hipertensión hay que tener un poquito de atención. Bueno, en adultos y embarazo, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner una gota de cardamomo, 10 gotas de la mezcla digestiva Zenges y 5 de lemongrass. El lemongrass o el limoncillo, la hierba limonera, hierba limón, tiene varios nombres. Hacemos el rolón de aceite de coco fraccionado, 10 mililitros, lo aplicamos en el abdomen, en la zona del pecho, en la zona donde nos arde, en la zona del reflujo. Y para hipertensos lo que vamos a sustituir es el Zenges y vamos a variar también la dosis. Vamos a poner 3 gotas de cardamomo, 3 gotas de hinojo y 20 de limoncillo. Hacemos lo mismo, rolón de 10 mililitros, abdomen, pecho, 3 veces al día. Más cositas. El SIBO, síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Cuando ya estemos también diagnosticados, nos vamos a poder apoyar con los aceites esenciales. Vamos a utilizar 5 gotas de una mezcla que nosotros hagamos de menta, limoncillo y naranja, a partes iguales, lo metemos en un frasquito y cada vez que vayamos a tomarlo nos ponemos 5 gotas en una cápsula vegetal. La vamos a tomar de 1 a 3 veces al día y lo vamos a hacer en función de la gravedad que tengamos, entre 1 y 3. Nos vamos a apoyar, muy importante, en el GX-ASID, lo hemos visto antes en pantallas anteriores, que era el que barría todo ese intestino y hacía que la función de quitar todas esas bacterias patógenas, pues nos va a ayudar mucho, ¿no? Acordaros que tenía mezcla de aceites esenciales y ácido caprílico. Y el PB Restore, que es el probiótico y prebiótico, que también es como os comentado en sus dos variantes. Lombrices intestinales. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues de forma oral nos vamos a tomar una mezcla de limón, naranja y albahaca en proporción igual, 1, 1, 1, 3 veces al día nos lo ponemos en la cápsula vegetal, 1 o 2 gotitas y nos lo tomamos. Y de forma tópica nos vamos a poner en la zona la melaleuca que es el árbol del té, de 3 a 5 veces al día. Vale, ¿qué podemos hacer con la diverticulitis? Nos vamos a poner 2 gotas de la siguiente mezcla también en proporciones iguales. Orégano, menta, hinojo, mejorana, abeto siberiano y nos lo vamos a tomar. También nos lo podemos poner tópico, 1 a 3 veces al día. Síndrome del intestino irritable, de forma oral, 2 gotas de la siguiente mezcla, hinojo, menta, el Juniper Perry, que es el Juniper Perry, que es el enebro, las bayas de enebro, mejorana, de 2 a 3 veces al día. Enfermedad de Crohn, ¿cómo podemos apoyar? Una cápsula de Zenges al día y luego vamos, de forma ingerida también, vamos a ponernos 2 gotas en esa cápsula vegetal de la siguiente mezcla. Hinojo, copaiba, menta, manzanilla alemana, geranio y jengibre, 3 veces al día. Y en la última enfermedad, pues nos podemos apoyar con incienso y sándalo sobre la parte inferior del abdomen varias veces al día.
Y aparte nos vamos a tomar de forma sublingual el incienso durante 21 días, vamos a hacer un descanso de varios días y retomamos si fuese necesario. Lidia, Bueno, para el resto también de tratamiento de SIBO, lombrices, diverticulitis, ¿durante cuántos días? pues va a ¿O depender de la cronicidad con la que nos estemos encontrando. Yo siempre recomiendo que cada tratamiento, por lo menos 3 meses, cuando estamos hablando de algo crónico, 3 meses. Descansar 15 días o un mes y volver otra vez a la carga. ¿Vale? 3, 1, 3, 1, 3 y completas el año, en el caso de una enfermedad crónica. ¿Vale? Pero de todas formas, cada cuerpo es diferente y individualizar siempre al máximo. Personalizar siempre todos los tratamientos, viendo cómo le está sentando, viendo un poco cómo le está yendo y siempre hablar con la persona por ir haciendo modificaciones. Cuando es ingerido, las gotas que has puesto ahí en los esquemas, ¿lo hacemos con alcohol y agua No, o qué? no, 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 no. Cuando se mezclan los aceites esenciales, se pone en la cápsula tal cual, sin diluir con Ah, en nada. la cápsula, vale. Sí, la cápsula ya funciona como una dilución, como ya lo va a diluir la propia cápsula, se deshace. Vale. Bueno, pues recordar que no hace falta esperar a sentirse mal para empezar a cuidarte, porque a veces lo profundo empieza con lo más básico, ¿no? Y la salud intestinal es esa raíz donde todo empieza a florecer, donde todo empieza a surgir y hay que atenderlo. Y bueno, pues si hay algo de lo que he contado aquí que ha resonado contigo y puedo acompañarte de forma personalizada para trabajar este proceso desde dentro y pasito a pasito. Y bueno, si me estás escuchando y eres terapeuta y quieres integrar todo esto en tu trabajo, ponte en contacto conmigo porque tengo algo muy especial para ti. Bueno, pues si no hay preguntas, me despido y nos quedamos el que quiera un ratito hablando y Estupendísimo. Muchas gracias.